Vamos a empezar entonces porque hay mucho por compartir y, y el tiempo vamos a respetar porque vamos a estar terminando a las 7:10 de la noche como máximo, así que tenemos todavía poco más de una hora para compartir con ustedes. Y el tema que nos trae pues es la verdad bastante interesante y justo con Johanna estábamos pensando qué tema sería importante e interesante compartir también con las personas que se desenvuelven en el campo de la gestión del talento humano, ¿no, Johanna? Y uno de esos temas, pues definitivamente siempre está relacionado al aprendizaje dentro de las organizaciones, pero también por la coyuntura. Estamos ya a fin de año, presupuestos ajustados, muchos desafíos que atender para el próximo año y la otra pregunta era, ya está bien, o sea, podemos hablar de cómo diseñar una estrategia para desarrollar un curso, una actividad específica de capacitación, pero cómo llevarla todo esto al plano anual. Así que eso vamos a conversar ahora, ¿no, Johan? Así es, efectivamente. La idea es compartir experiencias, escucharlos también y sus preguntas, ir absolviendo todas las consultas que aparezcan en el camino. Siempre es bueno tomarse un momento antes de empezar el año como para hacer una buena reflexión y de repente también después una buena planificación, ¿no, Manuel? Exactamente, y justo esa es la idea. Entonces, vamos a empezar un poco también contándoles de nosotros y solamente permítanme grabar la sesión. Ya está siendo grabada. Pues solo para contarles un poco de nosotros brevemente, de hecho que nuestro core son todos los temas de aprendizaje, ya veo varias caras conocidas, varios nombres conocidos, porque las caras no las vamos a ver necesariamente el día de hoy porque es un webinar, pero vamos a hacerlo lo más interactivo posible. Pero uno de los core, o una de las cosas centrales que nosotros desarrollamos que ver con los aprendizajes, pero tenemos una mirada bastante amplia, como también para analizar el tema de desempeño, lo que es esta dirección. Y justamente esa amplia nos ayuda con más esto que tiene que ver con el programa de capacitación. Entonces, creo que el día de hoy, del diseño de un plan anual de aprendizaje. Vamos a hacer su práctico, lo que hemos traído, además los pasos con nuestros clientes o también de nuestra experiencia laboral junto con Johan y la mía. Y después vamos a presentarnos primero, Johan. Dale tú primero, por favor. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Johanna Reategui. Si me escuchan bien, por favor, ¿me podrían pasar por el chat a ver si me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Creo que Manuel ha tenido algunos problemas de conexión. Hola, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, como comentaba Manuel, mi nombre es Johanna Reategui. Yo soy jefe de consultoría y de operaciones en Rich. Y tengo la suerte de poder trabajar con muchos clientes a lo largo del año, escuchar cuáles son sus problemáticas y acompañarlos a ir diseñando soluciones tanto efectivas como creativas para sus problemas de aprendizaje, dependiendo de cuál sea, aprendizaje, reclutamiento de selección o cualquiera sea la solución de gestión de talento que tienen en este momento, ¿no? Entonces, nada, la idea de estar aquí con ustedes el día de hoy es poder compartir esas experiencias, encontrar una manera, una sinergia de aprender juntos y finalmente también atender la necesidad de la gente, ¿no? De la gente que es la que necesita más apoyo nuestro en este nuevo año. Así que un gusto estar con ustedes. Estás en mute, Manuel. Un gusto poder compartir este espacio también. Mi nombre es Manuel Barrante, para los que no me conocen, soy CEO, fundador también y socio junto con Johanna de Rich. Yo sí preferí ahora no poner el fondo de nosotros, ahora el internet sí me ha estado jugando me ha estado haciendo una mala jugada,
Em, pero sí, sí, ya tenemos un buen tiempo dedicados a esto y de hecho lo que vamos a compartir ahora son algunas soluciones concretas, prácticas, pero sobre todo basadas también en la investigación que nosotros tenemos y en la experiencia. De hecho, que les voy a compartir la presentación y solamente, permítanme, me había desconectado por un minuto. Permítanme entrar a la sesión de vuelta, ya aquí está. Y solamente permítanme darles algunas pautas previas. De hecho, algunas consideraciones es que esperamos que la participación sea activa. No solamente nosotros les vamos a hacer muchas preguntas porque vamos a hacer todo lo posible para construir la información en este taller a partir también de sus comentarios. De hecho, que vamos a tener interacción por Zoom, pero también por Mentir. Solamente lo vamos a utilizar una vez, así que si tienen sus celulares a la mano, pues mucho mejor. Y lo que más nos gusta hacer con Johanna es que vamos a atender preguntas y responderlas también en vivo. Seguro vamos a tener unos minutos al final, unos 5 minutos al final, para atender sus preguntas, pero conforme se vayan dando en el transcurso de la sesión, las vamos a ir respondiendo en vivo. Es decir, si tienen algunas preguntas, las pueden dejar en el chat. Y de hecho, vamos a compartirle esta y otra información ya de manera posterior al taller. Entonces, bueno, ya nos conocen un poco. Y vamos a empezar con algo que es bastante importante, ¿no, Joha? Primero hablar de la capacitación vista como una inversión. Ahí si tú empiezas, Joha, por favor. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que esa es una de las cifras que, ¿cómo se llama?, que nos hacen dar cuenta de realmente lo importante que es la capacitación corporativa en el mundo. Esta cifra viene de un análisis que realizó Forbes y ya es hace un par de años, probablemente esa cifra ha aumentado en este momento, pero nos demuestra de que 350 millones de dólares invertidos en capacitación corporativa, de que las empresas cada vez más se dan cuenta de que en su talento humano es a donde reside la diferencia que van a lograr como organización. Y por ende este número tan grande invertido en ella, ¿no, Manuel? Sí, de hecho que si lo aterrizamos a nivel de la realidad peruana, podríamos estar hablando de 800 millones de dólares, que fue la última información que yo pude ver en el año 2019, pero termina siendo también una cantidad bastante alta. Pero más allá del monto, siempre nosotros nos preguntamos con Johanna, si fuera nuestra empresa, seguramente hasta destinar $1 para una actividad de capacitación que no necesariamente tiene un retorno inmediato de la inversión, nos va a hacer pensar si destinamos ese presupuesto a hacer esta actividad de capacitación. Y la pregunta también es bien simple en este sentido. O sea, nosotros sabemos qué porcentaje de esta capacitación es realmente aplicada en el trabajo. O sea, sabemos o tenemos una idea de que si la capacitación finalmente está teniendo una muestra palpable para los resultados que busca tener el negocio. ¿Qué piensas tú ahí, Joha? ¿Cuál es tu lectura? Te voy a hacer muchas preguntas, Joha, ahora. No, no, definitivamente esa es la idea, ¿no? Tener esta conversación para poder entrar a la realidad del problema. Sí, pues como tú dices, hay una gran cantidad de dinero invertido en la capacitación, pero muchas veces, y diría el porcentaje más alto de ellas, no necesariamente es medida esa efectividad en el día a día de la capacitación. O sea, ¿qué tanto de esa información que le brindamos a nuestros usuarios internos está finalmente siendo aplicada en el trabajo y por ende también da el retorno a la inversión que la empresa espera? Realmente es algo que les está sirviendo, les es útil en el trabajo, no les es útil en el trabajo. Eso implica también, bueno, justamente cuánto dinero invertido, cuántas horas, hombre, gastadas en una capacitación que por ahí podría no estar siendo medida y no tengamos la información como para poder realmente saber qué tan buena es, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí. Entonces, lo que muchas veces, y es una de las cosas que vamos a conversar también en la sesión, lo que muchas veces pasa es que la capacitación terminan siendo solamente unidades de compartir algún tipo de aprendizaje, conocimiento respecto a algún proceso, alguna nueva maquinaria o alguna nueva capacidad que se quiere que los colaboradores aprendan.
pero no necesariamente está relacionado a una necesidad real del trabajo. En la experiencia que tenemos con Yoja, conversábamos de que comúnmente cuando se recogen planes anuales de capacitación, lo que se suele hacer es tomar los pedidos de las áreas que no necesariamente tienen un conocimiento de diseño instruccional o metodologías de aprendizaje, y te dicen inmediatamente el conocimiento que quiere que la gente tenga. Pero ya les vamos a contar que en nuestro caso va más allá, va por saber qué resultados específicos quiere el negocio obtener, pero también qué desempeño necesita la gente tener. Y recién sobre eso se construye todo el aprendizaje, recién sobre eso se construyen todas las unidades de conocimiento y unidades prácticas que deben de tener los colaboradores. Entonces, la pregunta que les acabamos de hacer y de la que hemos conversado, Johanna y yo, queremos también trasladarles ahora a ustedes y empezar esta sesión, pero compartiendo. Y entonces les queremos dejar esta pregunta, a ver, ¿por qué creen ustedes que la capacitación no logra los resultados esperados? Yo les invito a que podamos ir al Mentimeter, por favor, y que puedan completar esta pregunta. Ahí, de hecho, que les he incluido el código QR, solamente pueden tomar su celular y escanear con la opción de cámara ese código QR y responder, ¿no? Y en breve vamos a pasar a la encuesta entonces, que ya la vamos a lanzar. Así que ahí les pido que puedan responder, de manera que también lo empezamos a hacer esto interactivo. ¿Por qué la capacitación no logra los resultados esperados? Ya sabemos que se invierte mucho en capacitación, sabemos que un gran porcentaje de esta no se aplica en el trabajo real, que es lo que finalmente se espera como fin último de esta capacitación. Así que ahora empecemos a preguntarnos, ¿por qué consideramos que no se están logrando los resultados esperados? Y miren que ya empiezan a salir algunos comentarios, Johan. El primero de ellos es que el colaborador no la valora. Interesante. Habrá que ver por qué no la valora, qué atributos tiene o deja de tener la capacitación para que se dé esto, o porque no tienen el objetivo claro, ni está alineado al objetivo del área o negocio, o porque no logra captar el interés de los participantes, a veces no se comprometen con ella. ¿Qué más ves ahí, Johan? Efectivamente, no se invierte dinero en diseño de capacitaciones que no mide, no se mide, no sabemos que solamente satisfacción muchas veces nos dice qué tal bien les fue el evento, pero no se sabe realmente qué tanto esto se ha aplicado. El soporte de la jefatura es súper importante, ¿no? Qué tanto los líderes nos apoyan, o a veces cuánto se escucha muchas veces a personas que dicen no pude ir a la capacitación porque justamente una reunión con mi jefe, ¿no? Y ahí nomás ya uno va sacando una idea de cuál es la cultura de aprendizaje dentro de la misma organización y estructura, ¿no? El contenido no es aplicable al día a día, algo que sucede muchísimo, ¿no? Pues contenido hay y el contenido es extenso. La pregunta es, ¿qué tanto ese contenido aplica a la realidad de ese trabajador en ese momento? Y cómo podemos ayudarlo a conectar, ¿no? Con su necesidad inmediata. Y eso es lo que a veces hace que la capacitación no sea valorada, ¿no? Porque yo llego a una capacitación y esto, me doy la vuelta y llego a mi trabajo y no me sirve, entonces inmediatamente me olvido de ese contenido. No se aterriza la necesidad. Creo que estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Se pone en práctica, a veces no se pone en práctica porque no sé realmente cómo se aplica mi trabajo, y es todo un círculo y una cadena, ¿no? Permanente. Sí. Y mira que también algunos comentarios están apuntando, Yoja, a la capacitación de tipo estándar, que obviamente no es una capacitación realmente, en la mayoría de los casos, útil para lograr un objetivo que verdaderamente el negocio está buscando. Hablan mucho también de que no cumple necesariamente un objetivo, y eso vamos a hablar bastante. Es más, con eso vamos a empezar uno de los 7 pasos que les hemos traído ahora para compartir. Y qué interesante que no se mida lo aprendido. También estamos hablando de que no logra los resultados esperados porque si no estamos partiendo un buen objetivo de negocio, menos vamos a lograr una buena medición que logre comprobar las mejoras que está trayendo la capacitación. Entonces, todo esto es un loop que vamos a conversar bastante el día de hoy. Mira, esto Yoja, que sale acá, que porque no atiende lo que realmente necesita, también vamos a conversar bastante en el día de hoy, o que no, porque no es aplicable, etcétera. Hay muchas cosas. De nuestra experiencia, y vamos a volver seguro a esto más adelante, de nuestra experiencia,
cuando nosotros también nos planteamos esta pregunta de por qué, muchas gracias por su participación, chicas, chicos que están conectados, cuando nosotros nos planteamos esa pregunta, em, ¿por qué la capacitación no logra los resultados deseados? De hecho que llegamos a unas 5 ideas centrales, ¿no? Una de ellas, no la vi justo en sus comentarios, así que acá les puedo complementar, es que no se evalúa el entorno. Justo con Joha teníamos la disyuntiva, oye, no vamos a hablar ahora de cómo hacer un programa de aprendizaje, un programa de desarrollo de alguna competencia específica, que hay toda una metodología, técnica, etcétera, sino vamos a ver de cómo un conjunto de estas actividades de capacitación engranan dentro de un programa que a su vez es trasladado a una iniciativa organizacional. Cuando ya hablamos de una iniciativa macro, estamos hablando también de que es importante evaluar el entorno, dónde se desarrolla este plan de capacitación o este plan de aprendizaje, quiénes participan, cuáles son los stakeholders, cuáles son los recursos con los cuales contamos, cuáles son las plataformas, la tecnología, cuál es la cultura actual de la organización respecto al aprendizaje, cómo están los colaboradores sobre esto, participan activamente, se comprometen, o es el área de recursos humanos que tiene que estar tras ellos. Entonces, hay varios factores, pero si empezamos a analizar lo que tiene que ver con un plan anual de aprendizaje, yo partiría de que no se evalúan adecuadamente todas las dimensiones del entorno que sostienen el programa de aprendizaje, o no se atienden también los problemas reales del negocio que varios de ustedes dijeron, ¿no? Hay un mal análisis, justo lo que dices tú, Daniela Torres, en el chat, hay un mal análisis de las necesidades reales del negocio. No hay claridad en los objetivos, que ya varios de ustedes han comentado también, o no hay claridad, y miren que esto va a hablar bastante yo el día de hoy, no hay claridad de quién es el usuario y qué es lo que necesita. Ojo que acá, en esta parte del usuario, no nos referimos solamente a identificar el público objetivo, sino conocer realmente cuáles son las características de ese público objetivo, qué le mueve, qué le motiva, cuáles son sus preferencias a la hora de aprender. Y eso ayudaría a resolver en gran parte lo que ya algunos de ustedes dijeron al inicio, que tener usuarios o aprendices que no se comprometen con el aprendizaje. La pregunta es ¿por qué? Entonces, también nos ha pasado mucho en la práctica, ¿no, Joha? Que los contenidos tienden a ser muy extensos y generan poco engagement. ¿Qué nos puedes ir comentando de este? Y de paso que ya vamos entrando al primero de las 7 dimensiones que tiene que ver con cómo diseñar y armar un plan anual de aprendizaje y desarrollo. ¿Quieres complementar acá algo, Joha? Sí, efectivamente. Fíjate que mira, que hay muchas cosas que considerar en esta variable, ¿no? Primero, que cada vez el usuario está más ocupado. Y eso es algo que tenemos que considerar, y más durante pandemia y ahora que podamos volver al trabajo presencial, el nivel de ritmo de trabajo que llevamos actualmente es tan, pero tan exigente, que hay poco espacio para la capacitación por más que la persona esté interesada en aprender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros pensamos ahora en iniciativas de aprendizaje que van a demorar horas, meses, para que el momento que el usuario necesita la información que uno le está dando, ya de repente ni siquiera es relevante para su necesidad. Entonces, qué importante es pensar en ese usuario, como tú dices, entrar y mirarlo desde sus zapatos, generar esa empatía con él, para poder entender cómo vive esa capacitación, de qué manera necesita la información, y recién ahí empezar a armar y focalizar la información como para que la tenga en el momento, just in time, ¿no? La palabra justa. Y además que no sea un usuario pasivo. Mientras más pasivo sea tu usuario, es probable que menos engagement consiga con esa información, y por ende también no la absorba de la misma manera que podría ser a medida que uno puede jugar, ¿no? Si lo comparamos con la analogía del juego, uno aprende probando las cosas, ¿no? Lo mismo sucede Exacto. con el aprendizaje en adultos. También la gente necesita probar, experimentar, verlo, escucharlo, y de esta manera va a aprender mucho mejor cualquiera que sea la información que se le quieran dar, ¿no? Yo recuerdo, Joha, que cuando empezó en especial todo este tema de la pandemia, ya por marzo del año 2020, la premisa era
vamos a pasar todo al mundo virtual y la mayoría de las organizaciones, la mayoría de los especialistas con los cuales nosotros hemos interactuado de diversas organizaciones, diversos sectores, tenían el foco puesto en la tecnología, tenían el foco puesto en qué plataforma, qué tipo de catálogo de cursos les puede funcionar para entregar una especie de producto rápido a sus colaboradores. Pero tú has dicho una palabra importante también, cómo se da el aprendizaje en adultos. En nuestra experiencia, el aprendizaje en adultos o los principios que lo mueven siguen manteniéndose y es más ahora cuando tenemos que tenerlos en cuenta, más allá de las plataformas, las herramientas de autoría que podamos tener. Es importante lo que tú dices, Joha, hay que concentrarnos en qué es importante para el adulto. Entonces, los principios que ellos tenían, o que nosotros, todos los adultos, teníamos hace años, siguen siendo los mismos. El aprendizaje tiene que ser útil, tiene que ser práctico, tiene que tener una utilidad y atender una necesidad para que realmente capte nuestra atención. Además de que obviamente tiene que ser dado en forma muy adecuada a sus características, a sus particularidades. Entonces, esos son aprendizajes que estaban antes, nunca desaparecieron. Solamente les queremos hacer la invitación a no olvidarnos de ella porque nos vamos, si se dan cuenta ahora, a concentrar muy poco en la parte tecnológica. Vamos a hablar más de pilares el día de hoy, pilares y algunas metodologías. De hecho, para ir empezando, Yoja, les vamos a compartir en total 7 aspectos que nosotros en nuestra práctica consideramos fundamentales. Va a haber vamos a compartir un principio, vamos a compartir un caso práctico, les vamos a dejar una pregunta a ustedes para que puedan responder a través del chat y nosotros vamos a redondear esto con una idea y cómo hemos resuelto ese caso práctico. ¿Estamos listos? ¿Listas? ¿Están listas las participantes? Empezamos a ver si nos dejan sus comentarios ahí por el chat para empezar. A ver, vamos a ver qué nos van diciendo por el chat. Vamos a hablar ahora de 7 principios. Alcira, qué gusto verse. Alcira Castañeda, es, amiga de poder, es una buena amiga de Poderosa que estuvo trabajando ahí. Qué gusto verte. Bueno, entonces, estamos listos. Vamos a empezar con lo, como yo siempre digo, ¿no? Vamos a cortar esta torta en pedacitos y cada pedacito va a asegurarse de encajar bien. Y lo primero que tenemos que hacer es, si estamos hablando de un plan anual de capacitación, vamos a empezar a hablar del entorno, vamos a empezar a preparar cómo está el nivel de preparación de la empresa y eso es justamente de lo que les quiero compartir ahora y que tiene que ver con definir el nivel de preparación de nuestra organización. Miren que acá hay algo importante. Les voy a contar un caso primero. Y estos son casos reales, ojo, obviamente nos reservamos el nombre de la empresa en cada uno de ellos, pero son casos reales, ¿no? Y tenemos el caso de una compañía de consumo masivo que requiere que todos sus colaboradores dominen una nueva ERP. Para los que no conocen, la ERP es una plataforma de gestión de activos, gestión de información y de procesos que la mayoría de las organizaciones ha estado adquiriendo. Esto ha sido una problemática bastante habitual. Pero también la compañía requiere que todos sus colaboradores dominen metodologías de trabajo y habilidades colaborativas propias del entorno actual de la empresa. Entendamos que el entorno actual de esta compañía viene dado también producto del COVID y viene dado a través de la implementación de ciertas metodologías ágiles, nueva cultura de trabajo, un espacio colaborativo virtual principalmente. Entonces, yo les pregunto ahora a través del chat, para no estar cambiando tanto para el mentir, les pregunto a través del chat, ¿qué información es importante considerar antes de diseñar un plan de capacitación? Ahí les dejamos la pregunta, les damos un minuto para que puedan responder por el chat, siéntanse libres, este es un espacio de aprendizaje, la idea es poder saber también qué piensan ustedes. Pero eso también nos va a permitir aterrizar algunas ideas que ya hemos estado revisando con Johanna. Entonces, si estamos hablando de definir el nivel de preparación de la organización, ¿por qué sería importante anticiparnos y ver esta variable antes incluso de pasar a la solución como tal? ¿Qué nos pueden decir a través del chat? Con toda confianza. A ver. El nivel de expertise, muy bien Susan, el nivel de expertise del participante, cuál es el perfil que tienen, cuáles son las edades del público objetivo,
Es cierto, María Jimena, es cierto, empezar a ver el nivel de preparación de la organización, considerando también nuestro principal público objetivo, ¿no? Y va por ahí seguramente muchos de los aspectos que tenemos que considerar. Acá en la sección de preguntas y respuestas, Melissa nos está comentando la apertura al cambio, y también es cierto. Ahora, establecer un presupuesto para la capacitación, identificar necesidades de aprendizaje, es cierto, es cierto. Y sabes, nos habla de tener tiempo disponible, la apertura al uso de la tecnología, y por ahí vamos esbozando la respuesta entonces, porque cuando nos referimos al nivel de preparación de la compañía, o que tiene la compañía, nos referimos básicamente al readiness que tiene la organización para soportar un esfuerzo de capacitación. Una cosa es hablar de un curso o una actividad específica de capacitación, y es muy distinto hablar de un plan anual de capacitación, porque este plan anual comúnmente encaja dentro de todo un presupuesto operativo que tiene la organización, y que en muchos casos o llega a manos de aprobación, a las manos de aprobación de un gerente de recursos humanos, un VP de recursos humanos, o dependiendo de la organización, llega a nivel de aprobación del gerente general o CEO de la compañía. Entonces tiene que ser un esfuerzo que considere el entorno organizacional. Entonces, acá solo para complementar muy bien lo que ustedes ya han compartido, nosotros les podríamos acotar de que hay información también importante antes de diseñar un plan de capacitación. Y se las resumimos en estos 5 bullets, ¿no? El primero de ellos, para nosotros importantísimo, tiene que ver con cuál es la cultura de aprendizaje que tiene la empresa. Y comúnmente cuando hablamos de cultura, siempre con Johan veíamos que terminaba siendo, ¿no, Johan? Como un aspecto muy ambiguo, muy gaseoso, muy vago, pero cuando hablamos de cultura hablamos básicamente de cuál es la valoración que tiene la organización, y entiéndase, los líderes de la compañía, los colaboradores, sobre el aprendizaje. ¿Ocupa un espacio importante en sus agendas o no? Hablamos también de cuál es la dedicación que le dan los colaboradores y la empresa a los esfuerzos de un programa de capacitación de este tipo. Es una empresa que promueve el aprendizaje, que promueve inclusive el ensayo y error típico de una cultura tipo de un proceso de aprendizaje. Otro punto que es súper importante tiene que ver con la capacidad de la organización. Entonces, acá básicamente hablamos, oye, ¿cuáles son las políticas que tiene la organización para respaldar los esfuerzos de aprendizaje de una compañía? ¿Cuál es la misión que tiene la empresa? ¿Esta impulsa el esfuerzo de aprendizaje de los colaboradores? ¿Impulsa la autoformación de los colaboradores, o por el contrario no brinda siquiera un espacio de tiempo para que ellos puedan dedicar a capacitarse dentro de sus horarios de trabajo? ¿Cuál es el rol que tiene el área de recursos humanos acá? Pero también, obviamente, ¿cuál es la cantidad de personas que pueden atender un esfuerzo de capacitación de este tipo? Y algo importante cuando hablamos de capacidad organizacional, por eso estamos hablando de un plan anual, es si la empresa tiene los recursos para hacerlo. Y nos referimos básicamente a la parte presupuestaria. Es por ahí por donde también debemos de empezar. Y otras variables más, como el clima y el clima laboral y el nivel de liderazgo. Los líderes, como lo dijeron ustedes en la lluvia de palabras que vimos al inicio en el Mentí, dan soporte a los esfuerzos de capacitación. Los jefes destinan horas de sus colaboradores para que puedan entrenarse en alguna metodología o habilidad clave. Entonces, todas esas variables son importantes. Una de ustedes dijo, me parece Daniela, y ahorita también en el chat, Susan, de que hay que tener claridad de cuál es el enfoque del colaborador. O sea, el enfoque del empleado es un enfoque orientado al autoaprendizaje, es un enfoque pasivo, es un enfoque que, por el contrario, esperan que recursos humanos se encargue de todo. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y finalmente, de hecho que hay muchas variables más, ojo, ya, pero les estamos comentando de nuestra experiencia las más importantes. Y finalmente, ¿cuál es la infraestructura y el soporte con el que cuenta la organización? Y acá nos referimos, básicamente, contamos con plataformas de aprendizaje, con qué herramientas de autoría contamos, atienden las necesidades actuales de la compañía. A veces podemos tener plataformas, inclusive que son demasiado potentes, demasiado pro, pero que no son lo suficientemente simples y escalables
como para hablar de que el colaborador se sienta atraído por la experiencia de capacitación en los entornos que ya les brinda la compañía. O pasa al revés también. Podemos tener plataformas tan básicas que no soportan un esfuerzo de capacitación de nivel mediano, entendiendo que va a ser un plan anual, y obviamente cuando hablamos de soporte de las áreas, de los jefes, para hacer que sus colaboradores puedan participar de un esfuerzo de este tipo. Entonces, cuando hablamos de este caso, por ejemplo, de esta compañía de consumo masivo, ¿ya? De hecho que es importante analizar cuál es el nivel cultural respecto, o cómo está posicionado el aprendizaje en esta compañía antes de irse por un esfuerzo de esta magnitud, o si esa compañía tenía la capacidad para atender un esfuerzo de este tipo y los recursos. Así que esta información, chicas y chicos que están conectados, es vital como preparación a un esfuerzo de capacitación más allá, ¿no? Yoja, ¿qué piensas antes de ir al punto 2? Efectivamente, o sea, en este caso en particular, que es una empresa de consumo masivo, como entenderán, hay todo un área de operaciones y hay un área de staff. Y toda esta área de operaciones probablemente tiene un acceso mayor o menor a la tecnología, como comentaban ustedes, ¿no? Y también aquí ven este tema de infraestructura y soporte, ¿no? ¿Qué necesitamos para llegar a un público y qué necesitamos para llegar al otro? ¿Quiénes son las personas que realmente van a impulsar el aprendizaje de y la incorporación? Por ahí en el chat comentaban, ¿existía o no existía un RP? Sí existía una versión previa de RP, sin embargo, esta iba a cambiar mucho y aquí necesitábamos también no solamente que conozcan la diferencia y una brecha entre uno y el otro, sino también que lo adopten, ¿no? Que vean la ventaja de tener este nuevo sistema. Y ahí es donde entra el cultura de aprendizaje, la capacidad de la organización, ¿no? Hubiera todo un interés de hacer todo un cambio en un mismo momento, y esto nos llevaba a mover muchos recursos al mismo tiempo para asegurar que el cambio se dé y que se incorpore esta nueva RP a través de todas las variables que estamos considerando. Exacto, muy bien. Muy bien, entonces, ese es el esfuerzo de preparación. Vamos a avanzar ahora con el segundo paso, y esto tiene que ver ya con empezar ya a enfocar el esfuerzo de aprendizaje a nivel de la organización. Y acá, Yoja, ¿qué nos puedes comentar? Sí, esta justamente es una empresa de seguros, y esta empresa de seguros lo que buscaba era incrementar las ventas de una de sus líneas de productos. En realidad aquí habían varias, ¿cómo se llama? Muchas variables que considerar. ¿Ustedes qué piensan en esta situación y cuando viene uno de sus stakeholders internos y les dice, mira, necesito capacidad de aplicación porque definitivamente la gente no está vendiendo? ¿Ustedes creen que es la única solución o creen que pueden existir otras situaciones por las cuales este indicador no se esté logrando de ventas? ¿Qué les parece? Empezamos por las respuestas en chat. Imagino que a todos les ha pasado, ¿no? No solamente con capacitaciones de ventas, sino capacitaciones de desempeño o temas y problemas de desempeño. Clima laboral, como comenta María Jimena Alfaro, definitivamente la coyuntura política entre la motivación. Eso impacta muchísimo en la capacidad de la gente. El producto que quieren vender, de repente ya no es viable. O sea, esta capacitación se solicitó en un momento de pandemia. Era tan viable comprar ese, ¿cómo se llama? Seguro, de repente es una empresa de seguros que está vendiendo seguros de carros. Y en plena pandemia ya no necesito mover mi carro. ¿Para qué quiero un seguro? No, no necesariamente la respuesta es capacitación. Efectivamente, el mercado cambia, la situación cambia y no necesariamente es un problema de capacitación, sino que existen muchísimas otras variables como las que justamente estamos viendo ahorita, ¿no? Líderes, mercado, producto, atributos, contexto. Todo esto es importante entender antes de realmente pensar de qué manera la persona va a poder lograr el objetivo si yo le doy una capacitación. Y yendo justamente al ejemplo específico, efectivamente en esta situación lo que hicimos antes de decir qué capacitación vamos a tomar fue analizar la situación. Este colaborador, ¿no? Que había pasado de tener una venta presencial a pasar a venta virtual, con un producto que tal vez ni siquiera haya llamativo en el mercado. ¿Qué es lo que está pasando con este perfil? ¿Tiene las capacidades o no tiene las capacidades necesarias para cambiar de una venta presencial a una venta virtual? Antes trabajaba en una agencia, antes tenía un lugar y un espacio de trabajo, antes tenía un call center donde llamar, ahora lo tiene que hacer desde su casa.
Entonces, ¿cómo ha cambiado el espacio y estructura de trabajo de esta persona? Líder y soporte de la gerencia, o sea, como si antes yo trabajaba con mi líder al costado, que me apoyaba cada vez que que pasaba un día completo sin que ningún de mis clientes me comprara y me daba el apoyo y soporte que yo necesitaba, ahora se encuentra a kilómetros de distancia, no hay forma que yo me pueda comunicar con él y se la pasa generalmente en grupos de WhatsApp que terminan siendo fríos. ¿Cómo hago para manejar eso, no? Los procesos desde el proceso en sí de elaboración del producto y cómo atiende la necesidad del negocio. Y los procesos internos, como para poder llenar la información que yo necesito, que antes lo hacía en una oficina y ahora no. La motivación personal, ustedes la mencionaron mucho en el chat. De qué manera ha impactado todos los cambios a esta persona en su trabajo. Y finalmente está la capacitación, ¿no? A partir de todo esto sacamos un análisis como para ver, además de la capacitación, qué otras acciones se tienen que tomar para acompañar a esta persona a realmente lograr el objetivo y asegurarnos que tengan todos los recursos necesarios como para poder lograrlo, ¿no, Manuel? ¿Te acuerdas de este evento? Sí, sí, sí. De hecho, que alguna de las soluciones, cuando se hace un análisis integral, por eso hablamos mucho del contexto cuando nos referimos a un dimensionado mayor de una actividad, un programa de capacitación o un plan anual, cuando analizábamos el contexto, definitivamente no todas las soluciones para que el equipo de ventas incrementara su productividad estaban del lado de capacitación. Habían desde soluciones tecnológicas tan simples como, oye, estandaricemos el uso de una sola plataforma de comunicación del pool de ventas con sus clientes. O algunas cosas tan simples como muchos de estos vendedores se comunicaban con sus clientes incluso sin prender la cámara. Y el área pues de tecnología y el área de ventas o la supervisión de ventas decidieron hacer protocolos de cómo comunicarse. Cada vendedor tenía que comunicarse con la cámara encendida con su potencial cliente porque era la mejor forma de conectarse inclusive a través de una llamada virtual o de una videollamada. Entonces, este paso es importante porque cuando identificamos los problemas críticos, y sobre todo sus posibles causas, nos ayuda a empezar a discriminar qué vamos a poder atender con la capacitación. Y esto es importante, porque solo atendiendo problemas de capacitación vamos a poder medir efectivamente la capacitación. Ahora, un tercer punto, y recuerden que si tienen alguna consulta o comentario adicional, lo pueden dejar en el chat, no vamos a esperar necesariamente hasta el final para resolverlo. Pero el otro punto, Johan, te dejo con una vez que definimos ya las causas y empezamos a focalizar cuáles están relacionadas a capacitación, ¿qué viene luego? Efectivamente. Bueno, aquí viene una vez más, ¿no? Esta empresa de consumo masivo que desea alinear a los supervisores, en realidad a su línea intermedia de líderes, ¿no? Hacia el desarrollo de una visión estratégica. Aquí también nos sucede ¿qué esperamos lograr con esta capacitación? Porque aquí hay un contenido transversal que necesitamos impartir. En esta oportunidad se hizo un levantamiento de información con la organización, se habló con la organización porque teníamos un método que probablemente era muy bueno a nivel global y teóricamente muy aplicado. Sin embargo, nos dábamos cuenta de que este método no estaba llegando a cubrir el objetivo de la capacitación. ¿Por qué? Porque no estábamos llegando a entender cómo ese método se aplicaba en el día a día del trabajador, ¿no? ¿Qué era el desempeño que yo estaba buscando lograr? Y aquí, cuando desplegamos una estrategia tan transversal a toda una organización, la información no va a caer de la misma manera, por ejemplo, en un área de ventas, como puede caer en un área de staff, como puede caer de repente en un área de operaciones. Entonces aquí está lo interesante de empezar a lograr ya este contenido, de qué manera va a cumplir los objetivos de área A, área B y área C. Y de qué manera podemos aterrizarlo como para que el mensaje llegue alineado, a pesar de que cada uno tiene sus características que son totalmente distintos. Y todo esto alineado a un objetivo de desempeño. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, alinear a las personas de staff y asegurarnos de que todos conozcan esta metodología y de la misma manera poder hacerlo con la parte productiva y con la parte de por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Esa era lo interesante de todo de todo este proceso. ¿No, Manuel? Sí,
Sí, sí, de hecho que es en esta sección donde, o es en esta etapa donde empezamos a aterrizar ya los objetivos, no solamente de aprendizaje, ojo, recuerden, sino verdaderamente los objetivos de desempeño, que nos va a decir también después qué debemos lograr con la capacitación. La mayor parte de errores, Yoja, y ahí es lo que hemos visto juntos, en parte de empezar a identificar solamente unidades de aprendizaje, más no la terminamos correlacionando a unidades de desempeño, comportamientos que debe tener la persona, en este caso el supervisor. Si se habla de desarrollar una visión estratégica en esta empresa y se deseaba alinear, la pregunta era qué comportamientos tenía que tener el supervisor en este caso para llevar a su gente hacia el cumplimiento de la visión del negocio. Entonces, ¿cuál era el beneficio si estas personas lograban desarrollar esas habilidades? Y finalmente, como dice Johan, por eso le hemos puesto la viñeta del arco y de la flecha, es apuntar bien hacia qué dirección tenemos que dirigir esa flecha. Y esa dirección definitivamente tiene que ser cuáles son los desempeños que deben demostrar estos supervisores. Entonces, si tenemos visión estratégica por un lado en este caso, y en el caso real, estaba relacionado a llevar a los colaboradores a operar adecuadamente una plataforma, a operar adecuadamente un método ágil de trabajo. Entonces, ¿cuál es el desempeño que se tiene que lograr en estos supervisores? Mayor cantidad de colaboradores imbuidos o involucrados con la metodología actual de trabajo o con menor resistencia a usar las plataformas actuales que estaba brindando la organización para lograr ese cambio estratégico en este caso. Entonces, cuando hablamos de definir los objetivos de la capacitación, nuevamente hay que empezar centrando en cuáles son ese desempeño que se espera de la gente y finalmente aterrizarlos a unidades prácticas. Después de identificar qué es lo que debe de practicar la gente, ahí recién le sumamos la variable de cuál es el aprendizaje que tiene que tener o el conocimiento que debe adquirir esta persona para llevar a cabo la práctica y recién alinearlo al desempeño. Y todo eso se va conformando por unidades. Y ahora vamos a entrar a algo que a mí particularmente me gusta muchísimo y que tiene que ver con el eje central de este esfuerzo de aprendizaje y desarrollo y que es justamente el usuario, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? De investigar un poco más de él. Y acá hay algo interesante. Muchas de las herramientas, chicas, chicos, que nos siguen, muchas de las herramientas que se usan para hacer más efectivo el mundo del aprendizaje y desarrollo en las organizaciones viene del campo del marketing. Incluso muchas de las metodologías que se están utilizando ahora y muy efectivas, dicho sea de paso, para identificar con precisión las características del público usuario, del aprendiz y sus necesidades, vienen de los focus group, vienen de las diversas metodologías para levantar información y conocer a la persona. Entonces, acá nosotros tenemos un caso por el cual en el cual una compañía requiere un programa de desarrollo de habilidades para que sus colaboradores se conviertan en facilitadores y fomenten una cultura de aprendizaje en toda la organización. Creo que este era de consumo masivo, ¿no, Joha? Entonces, acá de hecho que era importante conocer la información de los usuarios. Entonces, yo les invito a dejarnos en el chat sus comentarios de qué información consideran importante conocer acerca de los usuarios. Ahí les invitamos a compartir en el chat lo que ustedes puedan manejar ahora. Por ejemplo, sería importante saber la edad, que ya lo dijeron en el chat hace poco. ¿Qué más sería importante conocer? De hecho, que vamos a ver al final ya un caso redondeado en la última parte de la sesión, pero ahora vamos a ver qué nos dicen ustedes también, ¿no? Importante saber, mira, interesante Walter, muchas gracias, eso es fundamental. Importante saber cómo aprenden. Aprenden mejor en el campo, aprenden mejor en el salón, aprenden mejor a través, dependiendo también de la metodología, aprenden mejor con casos prácticos, aprenden mejor leyendo, cuáles son sus expectativas, cuál es el compromiso que pueden tener también. Interesante lo que dices, Daniela. Ahora, Eduardo nos comenta que saber qué destrezas necesita desarrollar, de hecho que sí. O mira, esto es importante, el tiempo que están en la compañía y de qué manera les gusta aprender, si están motivados o no con esa tarea.
Hay muchas metodologías, gracias chicas, chicos. Esto es interesante porque hay muchas metodologías de recoger información. Lo importante es saber qué información tenemos que recoger. Y acá básicamente hay que centrarnos en que lo que vamos a recoger, y ya lo va a comentar Johan en el próximo slide, va a estar relacionado a saber qué tipo de experiencia le queremos brindar. Para ahí generar este circuito de un engagement positivo sobre el curso de capacitación. Pero ¿qué más es importante conocer? Intereses, motivaciones, qué le mueve, qué no, qué espera de la capacitación, qué experiencias positivas ha tenido con la capacitación en la empresa y obviamente también pues qué experiencias negativas ha tenido en ellas. Saber cuáles son los dispositivos que más consume. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces que nos ha tocado trabajar con varias organizaciones que habían previsto su despliegue de cursos virtuales, por ejemplo, para espacios solamente para espacios que se pudieran dar en una desktop o en una laptop, cuando la mayoría de los colaboradores revisaban sus cursos de capacitación en un smartphone. Y está bien, la información se podía dar, pero tenía que ser más concisa, porque en un smartphone tú no puedes leer con mucha comodidad un libro, por ejemplo, y pasaban libros o infografías muy complejas, y esto pues a nivel visual era muy complejo. Entonces, ¿qué otros métodos ya les podemos nosotros, o técnicas, les podemos nosotros recomendar? De hecho, que Focus Group, levantar encuestas de motivación, encuestas de intereses, encuestas de qué dispositivos utilizan, hacer evaluaciones de entrada también a los participantes cuando son programas de larga data. Y este último, lo conoces bastante bien, Joha, incluso has diseñado toda una metodología traída al mundo del marketing, al mundo del aprendizaje, el Persona Profile. Ahí te invito, Joha, a comentar esto y seguir con la siguiente slide. Sí, efectivamente. O sea, aquí lo que es lo que sucede cuando empezamos a diseñar, muchas veces consideramos al usuario como una sola persona y con ciertas características que pueden ser transversales totalmente. Pero la realidad es que tenemos distintas características, como decían justamente en el chat, ¿no? Cada participante puede tener distintas características, distintas edades, distintas motivaciones, el por qué o el para qué o el cómo el contenido que yo le voy a dar le puede ser útil en su trabajo. Yo creo que todos sabemos que aprender en general es muy útil, mucho contenido, mucha información en el mundo para aprender, pero ahora, ¿cómo adapto yo a ese contenido a la persona con la que estoy trabajando? Y aquí es a donde viene justamente este tipo de herramientas como el Persona Profile, las evaluaciones de entrada, las encuestas, los focus group, buscan llevarnos a entender la realidad del cliente y crear estos arquetipos transversales que nos permiten, por ejemplo, ¿no? Considerar que si yo estoy haciendo una capacitación para una persona que está 100% en el campo, tengo que hacer algo práctico. Campo puede ser campo porque trabaja en una compañía minera, como trabaja en una compañía agrícola, como trabaja en una pesquera o incluso en una planta de trabajo. ¿De qué manera esta persona va a consumir su aprendizaje? ¿Para qué y cuándo la necesita? ¿En qué momento la va a aplicar? Y si yo de repente tengo que trabajar en un restaurante, en una franquicia o algo así, ¿en qué momento voy a ver yo las instrucciones acerca de cómo manejar adecuadamente una freidora, por ejemplo? ¿No? ¿Puedo darle yo un curso para que lo vea mientras está viendo? No, necesito entonces señales físicas. ¿Cómo voy a vivir yo, cómo va a vivir la experiencia de aprendizaje de esta persona para asegurarme de que yo tenga las mejores herramientas posibles? Incluso, si estamos hablando, a veces asumimos, mira, las personas, los aprendices más tecnológicos son los aprendices jóvenes, gente que trabaja en oficina, gente que tiene mucha facilidad con las herramientas digitales. Sin embargo, nos damos cuenta hoy de que estas personas son las personas más ocupadas, que utilizan más, ¿cómo se llama?, su tiempo en reunión tras reunión tras reunión. Y en realidad, de repente, un podcast es mucho más efectivo que cualquier otra herramienta virtual, porque lo pueden hacer cuando salen a correr en la mañana o cuando están haciendo ejercicio. Entonces, realmente ponernos en los zapatos de ese usuario nos permite identificar cómo y cuándo va a utilizar la capacitación. Y eso es lo que termina siendo parte de su experiencia, ¿no, Joha? Así que te dejo con este slide también. Y este caso es súper interesante. Este sí lo podemos comentar porque es público también del proyecto LIFE, ¿no? Del Grupo Romero, que lo
lo pusieron así. Exactamente, así es. Y aquí es a donde engancha con lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? Todos estos ejecutivos trabajan justamente en oficina y están permanentemente en reuniones, trabajan de un lugar a otro, están en campo, pasan en la oficina. ¿Cómo hacemos para que una persona ocupada el 100% realmente consuma la capacitación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de experiencia necesitan estas personas como para poder dedicarle el tiempo, como decían por ahí, no se valora, ¿no? Pero ¿qué experiencia haría que realmente valoren esta capacitación? ¿Qué les parece? Solo para situarnos un poco más, inclusive, Joha, y que puedan dejar sus comentarios en el chat, este era el grupo top, estamos hablando de cerca de 120 líderes de cerca de las 11, 12 empresas que conforman este grupo económico, ¿ya? Y son líderes, pues, desde niveles de CEO y gerentes o vicepresidentes de las principales áreas del negocio. Entonces, de hecho que la pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de experiencia puede tener un ejecutivo de este nivel? ¿O qué tipo de experiencia va a preferir? De hecho que, mira, interesante, Elcira, gracias. Utilidad del contenido, Y de nivel de aplicabilidad. aplicabilidad en su gestión también. ¿Qué más? Y ahí es donde se hace complejo, Manuel, porque ¿qué pasa cuando tú, como dices, estás hablando de 8 o 10 corporaciones dentro de una gran unidad, en donde cada una se dedica a un negocio distinto? ¿Cómo hago para que finalmente termine aplicándose, ¿no? A cada uno de ellos, a pesar de sus diferencias? Ujú. Exacto. Y acá podemos dar paso, pues, a algunas recomendaciones, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el contenido? Igual que los pasaba antes con los supervisores de selecciones, ¿por qué ustedes están queriendo en este momento capacitar en esto a esta gente? ¿Cuál es la necesidad específica? ¿Qué cambio se quiere lograr? Y cuando llegas realmente al fondo, y la mayor parte de las corporaciones nos dan esas respuestas, tienen que ver con, quiero mejorar el desempeño de mi gente, quiero mejorar la gestión de los equipos, quiero realmente llegar a esa cultura innovadora, creativa que me va a dar continuidad y sostenibilidad en el negocio. Entonces, finalmente es ahí donde tenemos que empezar a enganchar nuestros contenidos con el usuario y sus características, ¿no? Y ahí viene lo interesante de poder hacer recursos variados, ¿no? Variados y además dejarle la posibilidad al usuario para que vaya eligiendo, utilizarlo en el momento que lo necesita, que sea fácil de ubicar, fácil de encontrar y que además esté marcado de manera que lo pueda, ¿cómo se llama? Perdón, dicho, resumido y presentado de manera que le sea útil de aplicar en el día a día. Esas soluciones son soluciones a medida, ¿no? Son soluciones que Exacto. no necesariamente vienen enlatadas, sino que se tiene que trabajar mucho, mucho con ¿cómo se llama? Entendiendo el usuario para poder diseñarlo de manera más adecuada para él, ¿no? Ahí justamente Alcira está preguntando, ¿no? ¿Cómo hago para que esta Exacto, ¿cómo capacitación se se hace? aplique? Exacto. Exactamente. Y ahí es a donde viene también, porque nosotros en general no trabajamos solamente, porque volvemos a algo que siempre hablamos, ¿no? La capacitación no es, yo voy a hacer un evento uno en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sino que todo esto tiene que estar concatenado con actividades aplicativas en el proceso que me permitan a esa persona llevar la actividad a la realidad. Y esa correlación entre una actividad y la otra, con tareas aplicativas, con el apoyo de los líderes, con todo un entorno que permita que esta capacitación no sean eventos aislados, sino una experiencia, como dice el título que tenemos acá. La experiencia me lleva a conocer, aplicar, probar, compartir, investigar. Y el llegar a ese nivel de entorno en donde todas estas variables operan como para que realmente el aprendizaje se dé, es a donde llegamos realmente a esa cultura de aprendizaje que conversamos al principio, ¿no, Manuel? Exacto. Y miren cómo todo esto va engranando, porque hay algo importante acá. Hay un método, hay una secuencia. Eh, Cuando nos preguntamos en esta etapa, ¿cómo nos aseguramos de que sea aplicable el aprendizaje? Esa pregunta es válida, pero es válida justamente al principio, en la etapa primera o máximo en la segunda, en la que empezamos a definir los objetivos de aprendizaje, porque esos objetivos tienen que estar relacionados a un desempeño práctico. En la medida que nosotros atendamos esa pregunta al inicio,
es donde vamos a empezar a entender y a visualizar de que lo que nosotros estamos generando de contenido de aprendizaje y actividades, que pueden ser varias, utilizando diversos recursos, como dice Johanna, pero que después se integran dentro de una secuencia planificada, estructurada, es ahí donde empezamos a ver ya los resultados en el desempeño. Ahora, algo importante solo para avanzar es que es en esta etapa en donde ya tenemos identificado el contenido, tenemos identificado las unidades de aprendizaje, qué tipo de usuarios tenemos, de los distintos públicos, de las áreas de operaciones, comerciales, de ventas, etcétera, y lo empezamos a engranar todo dentro de una estructura. Y viene una pregunta importante también: ¿cómo llevamos este esfuerzo adelante? Y es ahí donde empezamos a hablar de los stakeholders. Y esto es importante porque es necesario también seleccionar a aquellos socios estratégicos en esto. Por ejemplo, hablamos de clientes internos, ¿no, Joja? Hablamos de las áreas usuarias, hablamos de los líderes de las personas que van a recibir el plan de capacitación o la actividad de capacitación específica. Pero algo también importante es empezar a identificar adecuadamente a los proveedores. Entonces, ahí sí, sí, yo les comparto rápidamente este ejemplo de una compañía minera. Esto también es un ejemplo real, en que los operadores necesitaban desarrollar sus habilidades y conocimientos en primeros auxilios a través de cursos virtuales que les permitieran resolver situaciones de emergencia, pero de manera simulada, obviamente, ¿no? Porque eran cursos virtuales. Entonces, ¿qué pasó con esta compañía? Y es un caso real. Venía trabajando más de 10 años el desarrollo de programas de capacitación con un proveedor especialista, pero en talleres presenciales. Entonces, bueno, ahí ya salieron las respuestas, era qué les podríamos recomendar a esta organización ya al momento de seleccionar su proveedor o su stakeholder. De hecho, priorizar las características que necesitan que tenga el proveedor. eh, es decir, debe ser un proveedor con experiencia, con trayectoria en el mundo virtual, en el diseño y desarrollo de recursos virtuales, cuál es su método, hacer una búsqueda exhaustiva. Este año ha sido el mayor año de crecimiento para las empresas de desarrollo de recursos virtuales. La pregunta es, ¿cuántas de estas cumplen los estándares mínimos para que se cumpla toda esta metodología que les estamos comentando? Solicitar ejemplos o trabajos previos, los famosos demos, ¿no, Johan? Demos de lo que se haya hecho, saber si cumplen el look and feel o los requerimientos que ustedes tienen, y revisar también con qué clientes ha trabajado el proveedor. Esto es importante, es un paso que pudiera sonar muy, muy general, pero es necesario identificar dentro de la experiencia que va a tener el colaborador, dentro del presupuesto que tenemos, los objetivos que buscamos, satelitalmente, cuál van a ser esos puntos claves que nosotros tenemos que asegurar a nivel interno, pero también a nivel externo para soportar este esfuerzo de aprendizaje. Y ya para terminar, rápidamente, el paso 7, que es que debería caer por su propio peso en la medida que los primeros pasos los hagamos con claridad, que va a ser definir, medir y sobre todo, algo que nos olvidamos mucho ahí y que lo vemos constantemente en las organizaciones, comunicar adecuadamente los indicadores de éxito de nuestros programas anuales de capacitación. ¿Cuál fue el caso que nosotros vimos? Una empresa de producción, bueno, también era una empresa minera, tenía el desafío de reducir el índice de accidentabilidad entre sus colaboradores de planta. ¿Por qué les pongo este caso? ¿Cómo apoya la capacitación en esto? Y acá les voy a comentar solo por un tema de tiempo para dar espacio al cierre. ¿Cómo apoya la capacitación en esto? Comúnmente se entiende que los esfuerzos de capacitación a veces tienen su punto crítico cuando se miden con resultados del negocio. Sin embargo, en este caso, el índice de accidentabilidad se ve reflejado por los comportamientos inseguros de los colaboradores. ¿Cuál fue el esfuerzo de capacitación en este sentido? ¿Cómo apoyó en esto? Se identificaron esos comportamientos meta, es decir, cuáles son los comportamientos esperados que iban a ayudar a cumplir el objetivo de reducir el índice de accidentabilidad, pero sobre todo, sí iba a ser toda una ruta de aprendizaje orientado a brindar, conocimientos prácticos de cómo comportarse mejor en respecto a la seguridad, pero finalmente también conocimientos respecto a cómo hacer bien las cosas. Y es ahí como se empezó a medir el impacto del entrenamiento en la medida que este se iba masificando,
y se empezó a medir también el impacto sobre el índice de accidentabilidad. Y obviamente se separaba bien la variable de comportamiento seguro como producto de un buen uso de una maquinaria, por ejemplo, un buen uso o un buen conocimiento de un protocolo o un estándar, y ahí es cuando se empezó a correlacionar con el indicador del negocio. De hecho, que esto va desde la planificación de la actividad de capacitación, pero es acá donde nosotros también empezamos a medir. Ahora, seguramente todos los que están acá conocen la metodología de Kirkpatrick, esta de los 4 niveles o hasta de los 5 niveles y le ponemos el ROI. Acá es importante saber que debemos de seguir midiendo la satisfacción, debemos de seguir midiendo cuánto aprenden las personas en el salón de clase o en un simulador, pero también debemos de pasar a otros niveles en los cuales midamos cuál es si se registra el comportamiento esperado o en unos niveles superiores si estamos teniendo resultados en el negocio. Yo les digo que en este caso, esta empresa sí pudo medir o tangibilizar el resultado de los programas de capacitación en seguridad y mover indicadores de negocio tangibles, obviamente, ¿no? Y eso es lo interesante. Ya para terminar rápidamente, Johan, vamos a compartirles un ejemplo. Esto va a ser una mirada bastante rápida, sobre todo por el tiempo, de cómo se han aplicado 4 pasos principales de esto en el desarrollo de un programa de habilidades en trainers, ¿no, Johan? Así que te dejo con esto. Exactamente, sí, bueno, aquí como volvemos otra vez a otra empresa de consumo masivo, ¿no? Y aquí en esta oportunidad lo que se buscaba era buscar empoderar a distintas personas en la organización, generar esa cultura de aprendizaje, que muchas personas o varias personas dentro de la organización que tengan el interés de compartir conocimientos, de compartir metodologías, tengan todas las herramientas que se necesitan como para poder realizar una capacitación interna con su mismo equipo o con equipos de otros equipos. Y de esta manera generar espacios de aprendizaje que puedan ser poderosos y que realmente generen ese movimiento de información en la organización que se buscaba, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? En este momento por ahí sucedían algunas iniciativas, pero muy aisladas. Y justamente se estaba perdiendo esa posibilidad de poder compartir todos esos aprendizajes, porque además también sucedía que estos especialistas no poseían la capacidad de facilitación con un cierto método y que realmente permita que todas las personas que participaran dentro de estos eventos aprendieran ese contenido que se estaba buscando lograr. Ese era el problema, ¿no? La problemática era, vienen de distintos rubros, no tienen especialización en capacitación, pero sí se quiere generar este espacio y esta cultura de aprendizaje, ¿no? No sé si puede pasar por forma, ¿no? Entonces aquí está la causa del problema, o más mejor dicho, la expectativa del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que se buscó lograr finalmente? Es crear una cultura de aprendizaje a través de la generación y este programa de trainers interno, que no solamente buscaba que la gente tenga las capacidades como para facilitar en el evento, sino también tengan las capacidades de poder diseñar un evento de aprendizaje que logre los objetivos que estaba buscando y que además estos se pudieran dar de manera formal o manera informal dentro de la organización. Y así realmente iba a poder generarse estas redes de capacitación interna que puedan salir espontáneamente y realmente ese conocimiento se pueda compartir y afianzar dentro de la organización. Entonces, ese era, finalmente, todo esto lo que buscaba también, ojo, eso es una empresa que está buscando muchísima innovación, potenciaba esa cultura de innovación que les iba a permitir conseguir soluciones de manera más rápida y llegar, ¿cómo se llama?, a ser ese referente en el mercado que busca ser, ¿no? Siempre todo esto centrado dentro de una cultura de cliente céntrico, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos después, una vez de que entendimos la necesidad del cliente y por qué estaba queriendo lograr esta capacitación y cómo esta capacitación se conectaba con la visión del negocio futuro? Entramos a conocer un poco los participantes, ¿no? Cuáles eran sus edades, sus características, sus preferencias, si iban a entrar a este proceso de manera voluntaria o de manera obligatoria, cuáles eran los objetivos, las aspiraciones que estas personas tenían en este momento y a dónde era que íbamos a enganchar con esa motivación interna intrínseca que existía en ellos. De qué manera se expresan, ¿no? Empezamos a recabar información de distintos lugares
y de esta manera pudimos lograr esa figura, esa imagen del trainer ideal, a partir de recabar información del usuario, poder unirla con todas sus características y generar este arquetipo ideal que era el que queríamos lograr a futuro, ¿no, Manuel? ¿Seguimos? Exacto, claro que sí, ya para ir terminando. Exactamente, y con esto generamos una estrategia, como dijimos, una experiencia. No es solamente un evento, son distintas actividades sincrónicas, asincrónicas, presenciales, que iban a acompañar el proceso, ¿no? Desde simulaciones, cápsulas interactivas, webinars interactivos, gamificaciones. Todas ellas estaban contribuyendo a que toda esta ruta tenga distintos elementos que realmente enganchen al trainer, lo lleven desde el momento de adquisición de información y contenidos hasta el momento de práctica de manera natural, sin interferir en su tarea diaria, porque obviamente todos ellos cumplían una labor en el día a día distinta a ser trainers, no eran trainers 100% abocados a ello, sino que teníamos que encontrar la manera de ingresar este conocimiento en el momento en que tuvieran tiempo. Entonces tenían que ser momentos muy rápidos, muy cortos, muy efectivos, y que realmente les brinden información que les sea útil en el día a día. Así que terminamos con una ruta muy bonita que se repite mensualmente para ciertos grupos, y en donde van entrando y van adquiriendo distintos tipos de conocimientos y distintos recursos. Así es. Sobre todo, exacto, me gusta esa última parte, Joha, con eso también yo termino. A través de distintos recursos. Cuando abrimos la mente y expandimos también la cantidad de canales a través de los cuales llevamos la capacitación a nuestros colaboradores, esto no solamente se hace más interactiva, sino se hace también más emocionante y permite que finalmente se genere ese nivel de participación que queremos generar. Entonces, la reflexión final para esto es que, gracias Joha, la reflexión final para esto es que partiendo de una buena lectura de contexto, y ahora voy a dejar de compartir, solo para quedarnos tú y yo, Joha, solamente a modo de reflexión, para hacer un buen plan anual de capacitación, es importante tener una buena lectura del entorno organizacional, de variables que tienen que ver con la cultura de aprendizaje, cómo aprende nuestra gente, cuál es el apoyo que tenemos de los líderes, cuáles son los recursos con los que contamos, no solamente financieros, sino tecnológicos, qué herramientas tenemos, qué recursos relacionados a personas, a tiempo de ellos, etcétera, contamos a nivel de la organización. Porque todo esfuerzo de aprendizaje, sobre todo si es en un periodo tan largo como hablar del plan anual de aprendizaje o de capacitación o de desarrollo del 2022, tiene que ser articulado dentro de un esfuerzo organizacional. Entonces, esa es la mejor forma que conocemos nosotros. Pero después empezamos a decantar ya la recopilación de las necesidades en función a los desafíos principales del negocio. Hay que ser claros también en que este 2022, justo venimos de tener reuniones con dos empresas en las cuales el presupuesto destinado para el 2022, ¿no, Yoja? Va a ser menor al que se destinó en el 2021. Y eso ya era menor de lo que se había incluso ejecutado en muchas organizaciones en el 2020. Entonces, ¿cuál es la reflexión con esto? Si vamos a tener pocas balas, apuntémoslas bien. Si vamos a apuntar la dirección, que sea sobre objetivos reales o desafíos reales de negocio. Y es importante que la mirada de nosotros, los especialistas de la gestión del talento humano, de la capacitación, no esté orientado a recoger cuáles son los cursos de capacitación que quieren nuestros clientes internos, sino saber cuáles son esos principales pain points que si nosotros les aliviamos, vamos a estar generando un valor al negocio. Recién con eso empezamos, o en paralelo, empezamos a levantar todas las características de nuestro público objetivo, empezamos a hacer arquetipos en función a los distintos niveles o en función a las distintas áreas, y es ahí cuando empezamos a identificar también cuáles son las principales experiencias de aprendizaje que podemos brindar. Yo me quedo mucho con lo que dijo Joha al final, porque es de lo que más nosotros hemos visto también. Empezamos a desarrollar los recursos de aprendizaje sobre una gran variedad de canales, pero si se dieron cuenta al final en el slide final, la mayoría de esos recursos eran cortos, de corta duración. No son grandes unidades de aprendizaje, ¿no, Yoja? De mucha duración, no. Son unidades cortas, muy bien dirigidas, eso sí, pero que permiten mantener, además del interés, la atención focalizada de la persona. Recordemos que hacia ellos va finalmente la capacitación y hay que preguntarnos cuántos de nosotros estamos dispuestos, primero, a estar
más de una hora sentado, es más, mucho menos, más de 20 minutos sentados de manera autónoma frente a un curso virtual. Se dice que el tiempo promedio de atención no llega ni a 4 minutos, ¿no, Yoja? Para ver un video dentro de una plataforma virtual de aprendizaje. Así que hay que empezar a considerar esos variables y centrarnos en la experiencia del usuario. Y lo último, hay que asegurarnos de medir y sobre todo después de medir, compartir lo bueno, compartir las oportunidades de mejora, obviamente también, pero compartir esos resultados que vayamos teniendo. Esto es entendiendo que una organización va a tener recurrentemente estos ciclos de plan anual. Entonces, esperamos haberles aportado el día de hoy, que esa es la razón fundamental de ser de Rich y de nosotros, tanto de Johanna y mío. Esperamos haberles agregado valor en esta sesión. De hecho, que tienen nuestros canales tanto en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. Pueden buscarnos como Rich HR Group. De hecho, que al final de la sesión, sí, ya será el día de mañana seguramente para que no se les cargue mucho la bandeja de mails el día de hoy. El día de mañana vamos a estarles compartiendo esta información y quedamos atentos por si ustedes desean tener algo más o seguir conversando con nosotros también. Johan, te dejo para despedirnos. No, que es lindo realmente tener esos espacios de conversación, compartir experiencias y también escuchar un poco de ustedes las inquietudes que pueden existir acerca del diseño de la capacitación. Como dije al inicio, realmente tenemos la suerte de poder trabajar acompañando y entendiendo la realidad de distintas organizaciones y muchas veces nos es muy gratificante el poder compartir esas experiencias y esperar que realmente este conocimiento aporte a lo que ustedes están buscando en este momento. Así que nada, muchas gracias por su tiempo, sabemos que es valioso y que además al final del día uno está muy cansado, así que muchas gracias por su participación. Gracias a ti también, Johan. Gracias a todas y todos los que participaron. Les deseamos unas buenas noches y que ya puedan disfrutar de la familia. Por ahí varios se han quedado con preguntas. Sí, claro que sí. Con toda confianza nos las comparten a nuestros correos electrónicos. Igual se los dejamos por acá por el chat. Les dejo el mío y el de Yoja en breve, ¿no? Les dejamos nuestros correos electrónicos y el de Johanna. Ya lo habías vamos a dejado. compartir la ¿La presentación. presentación? Sí, Sí. sí, claro que sí. Inclusive este webinar se graba en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen. Muy bien, buenas noches. Ya nos despedimos. Que estén súper bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Yoja. Ya nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao, Yoja.